Buenas tardes, Ángel. Estamos aquí con Ángel Ayoza. Muchísimas gracias, CEO de Corporate Excellence. Muchas gracias, Sandra. Estoy encantado de Gracias estar por aquí. acompañarnos. Ángel, gracias por acompañarnos y, como siempre, generoso con tu tiempo. Bueno, pues estamos hoy, vamos a hablar de cómo lo podemos hacer mejor, de qué hemos aprendido en esta crisis y bueno, pues me gustaría empezar por preguntarte, Ángel, un poco cómo crees tú a grandes rasgos desde tu perspectiva y tu experiencia, cómo va a impactar todo esto del COVID en las estrategias y planes de desarrollo sostenible de las empresas, ¿no? Si al final tú crees que va a suponer un freno, como hay algunas voces que parece que se levantan, o efectivamente es una palanca de impulso y de avance y para darnos cuenta de la importancia que tiene todo lo que llevamos entre manos, ¿no? Bueno, yo quisiera revisitar un poco los análisis que venimos haciendo en los últimos años desde Corporate Excellence, porque no hablando de todos, pero sí del informe que producimos cada año, ya son 4, el Approaching the Future, que es informe sobre tendencias en gestión de reputación, marca, sostenibilidad. Son 4 años y estamos ahora finalizando el 5º. Entonces, yo lo que estoy viendo, por los resultados de esos informes, más otros que utilizamos habitualmente de otras fuentes, es que lo que está ocurriendo con el COVID-19 es que se están acelerando, a veces de una manera brutal, tendencias que ya existían y que habíamos identificado. Entonces, más que una disrupción, es, digamos, en algunos casos hasta la implementación de cosas que iban a tardar años en ocurrir y que de pronto se ven tremendamente aceleradas. Entonces, claro, visto en perspectiva, cuando ves esas tendencias y ves cómo se están acelerando, es por lo que me permito decir que creo que esta crisis no va a matar para nada las tendencias que ya teníamos ahí, al menos desde el punto de vista de las empresas, que es lo que nosotros seguimos. No va a, digamos, a eliminar tendencias que eran ya profundas y que venían explicadas tanto por la exigencia de los ciudadanos como de los reguladores, como también la fuerza de los inversores, que estaban todos empujando en una dirección muy clara y que se plasmó hace muy poco tiempo, ¿no? En agosto del año pasado, con la declaración de la Business Roundtable en Estados Unidos, con las mayores empresas de Estados Unidos, o con todas las declaraciones que hubo en enero en el encuentro de Davos. Entonces, creo que algunas de estas tendencias, como digo, se han acelerado y se han implantado. Hablemos, por ejemplo, de, qué sé yo, el teletrabajo. Es decir, en la transformación cultural de las empresas, que todas estaban en vías de digitalizarse, en el sentido de aprender a trabajar de otras maneras, más horizontales, más ágiles y a distancia, pues eso de pronto no solo es que se haya acelerado, sino que ha sido el mayor experimento en tiempo real y en vida real de algo como puede ser bueno, el trabajo a distancia y todo lo que eso implica desde el punto de vista de transformación cultural. Entonces podríamos ir desgranando cosas, pero como observación general yo diría, las tendencias ya estaban ahí. Hemos hecho muy bien todos en seguir y olfatear esas tendencias, porque parece que todo apunta a que se van a acelerar y se van a convertir en algo realmente casi una exigencia, casi un factor higiénico, que o estás ahí o no eres una empresa con futuro. Es una empresa. No, estoy de acuerdo contigo, Ángel. ¿Y cómo ves? Lo que sí que veo es cierto peligro, quizás más a corto plazo, quizás también en empresas más pequeñas o empresas más grandes, pero a corto plazo, de quizás ralentizar a lo mejor algunas inversiones, ¿no? que se iban a hacer quizás más en la parte de operaciones, ¿no? Inversiones de esas que nos ayudan a acelerar un poco la transición a lo verde, sí que creo que pueden sufrir y no sé si a corto plazo y no sé si igual en la pequeña empresa, mediana empresa, esto también va a ralentizar un poquito, ¿no? Pero es verdad que la tendencia macro es inevitable, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad es que estoy de acuerdo con tu reflexión, ¿no? Oye, una cosa que hemos visto con este tema del COVID es, que tú lo decías de cierta manera, es
esta tendencia, ¿no? de cambio exponencial, ¿no? Tan rápido, ¿no? Que hemos visto, Sí. ¿no? Y quizás en las empresas se nos suele dar mejor lo de ver cambios en modelos más lineales, ¿no? O sea, no somos tan ávidos quizás en detectar esas tendencias que tan rápidamente y que al final tienen mucho en común con cosas como la crisis climática, ¿no? Que abordamos, ¿no? No sé Sí. si ahí eh, podemos aprender algo, ¿no? de esto que hemos vivido. Pues yo creo que sí. Creo que estamos aprendiendo. Entonces hay algunos aprendizajes que yo creo que merecen la pena mencionarlos de forma más concreta. Uh-huh. Hemos estado observando qué es lo que están haciendo las empresas, ¿no? En todo el mundo. Uh-huh. Entonces, hay distintos momentos. Hay momentos de tremenda emergencia, en la que la respuesta es una respuesta pues, ante la crisis y es una respuesta de cortísimo plazo. Y es una respuesta que lleva a medidas de protección de los empleados y de protección también de la supervivencia de la propia organización. Pero muy rápidamente, a partir de la segunda semana de confinamiento, hemos empezado a ver cómo las iniciativas empiezan a abordar y a poder clasificarse en iniciativas que pueden afectar al medio y a largo plazo. Entonces, Uh-huh. por intentar clasificarlas de alguna manera que sea fácil de entender, ¿no? En primer lugar, yo creo que hemos redescubierto que en el centro de todas las iniciativas está el propósito. Es decir, el propósito está sirviendo como la guía para tomar determinadas decisiones o para no tomar determinadas decisiones. Uh-huh. Imaginemos pues, un círculo en el que en el centro está el propósito y también está digamos, la visión de empresa que nos sale de el Business Roundtable y de Davos. Es decir, una empresa que deja el viejo paradigma de crear valor o crear el máximo valor en el menor tiempo de plazo para el accionista, que sería el modelo empresarial que primó hasta los años 90 y que en buena parte explicó la crisis del año 2008 con Lehman Brothers. Es decir, empresas cuya finalidad es la creación de valor a corto plazo, cuyos cuadros de mando y las políticas de remuneración de los directivos están exclusivamente vinculados a indicadores financieros. Entonces, no es una sorpresa que si tú gobiernas tu organización con indicadores puramente financieros y en el corto plazo y solo tienes en cuenta a uno de los grupos de interés, que es el accionista, lo que vas a tener es una empresa tremendamente destructora de los capitales intangibles. Es decir, vas a estar destruyendo el capital natural, la relación de la empresa con el medio ambiente, vas a estar destruyendo o erosionando el capital humano, es decir, de los colaboradores que están contigo, vas a estar destruyendo también el capital social y relacional y vas a estar destruyendo el último capital intangible, no es el último porque sea menos importante, que es el de la innovación. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que básicamente esos 4 capitales no habían parado de crecer en importancia a partir de los años 90 y lo que estamos viendo es que las empresas del futuro van a ser empresas muy conscientes de que esos 4 capitales, social y relacional, capital personas, capital medio ambiente y capital innovación, van a ser realmente los motores para diferenciarse y para conseguir la legitimidad social, el permiso o la licencia para operar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que guía el cómo gestionas esos 4 capitales de forma integrada con los capitales tangibles, que es el financiero y el manufacturero, lo que marca la diferencia es cómo integrar los 6 capitales dentro de tu modelo de negocio, dentro de tu esquema de valores y de propósito, para hacer una propuesta integrada a tus grupos de interés. Por eso ponía yo en el medio, vienen los 6 capitales. En el medio está el propósito y el modelo de negocio y tu estrategia. Y la salida es tu propuesta de valor de largo plazo. Y esa propuesta de valor de largo plazo, por decirlo de forma muy sencilla, es una empresa que crea valor de forma equilibrada para todos sus grupos de interés y lo hace en el largo plazo. Ese es el modelo de empresa. Entonces,
¿qué es lo que estamos viendo? Pues que en la respuesta del COVID tenemos el propósito en el centro, como he dicho antes, y tenemos como 3 ámbitos de actuación en los que las empresas están, digamos, incidiendo. Ujú, Por un lado está en capacidad de gestión. ujú, Es decir, cómo pones tus fortalezas de gestión, aquello en lo que eres muy bueno, al servicio de esta pandemia. Y, y lo haces, o vemos a empresas que lo hacen, o bien cambiando su modelo productivo de forma temporal, ujú, dar, qué sé yo, respiradores, como hacen o como estaban haciendo en SEAT con el motor de limpiaparabrisas del SEAT León, o como hemos visto también en Inditex, o como hemos visto en 3M en Estados Unidos. ujú, Aunque matizo que el ejemplo de 3M es algo distinto, porque decía, hay 2 maneras. O cambias tu modelo de producción para temporalmente adecuarlo, basado en alguna fortaleza competitiva, o lo que haces es intensificas tu capacidad de producción normal, pero de una manera exponencial, como puede ser el caso de 3M, ujú, de otras compañías que lo que están haciendo es hacer lo que venían haciendo, pero de forma mucho más acelerada. ujú, Eso sería, digamos, en capacidad de gestión. Otras empresas lo que estamos viendo es que lo que están haciendo es eh, acelerar la capacidad de transformación. ujú, O sea, y esto viene porque en estas circunstancias en las que estás obligado como organización a escuchar mucho más que en circunstancias normales, se está produciendo un modelo de innovación basado en seguir muy de cerca las expectativas de todos tus grupos de interés y en especial de los empleados. Entonces, lo que estamos viendo es a organizaciones que consultan a los empleados en estos momentos cómo imaginan el futuro de la propia empresa una vez pasada a la crisis y cómo ujú, debería de ser ese futuro. Entonces, tenemos consultas masivas en Telefónica, por ejemplo, hace muy poco tiempo, en BBVA, en el Santander, bueno, en algunas o en otras muchas empresas que están aprovechando en el sentido positivo del término para decir, oye, esto es una oportunidad claramente para perfilar nuestro futuro y lo vamos a hacer consultando a nuestros grupos de interés. Se están generando, bueno, pues no solo estas consultas que pueden afectar a la estrategia o al propósito, sino también a la generación de nuevos productos y servicios que están surgiendo como consecuencia de la crisis, ¿no? Por lo tanto, hay un modelo de innovación muy interesante y en esta capacidad de transformación de asuntos que ya estaban en la agenda de la empresa, que es, por ejemplo, la digitalización de la empresa, el trabajo a distancia, los procesos agile. Y claro, todo esto de pronto se ha convertido en un test, en un piloto, que ha hecho que hayamos comprobado, tanto desde la empresa como desde el lado de los empleados, que se puede trabajar así. Es que has hablado de cosas interesantes. Te quería preguntar, en cuanto al tema del propósito, Uh-huh. que bueno, yo creo que ambos hemos trabajado mucho ahí, vosotros hacéis un trabajo, eh, vamos, estupendo en esa área a nivel corporativo. Yo estoy de acuerdo contigo en que hemos visto muchas iniciativas empresariales que realmente, pues, oye, pues han sido un golpe en la mesa y que efectivamente demuestran que algo está pasando, ¿no?, en el mundo empresarial. Es verdad que también hemos visto también, tanto como hemos visto muchos buenos, también hemos visto muchos que a lo mejor pues, se han quedado paralizados, a lo mejor no han Sí. sabido orientarse, ¿no? Seguramente también por falta de un propósito verbalizado claro, a lo mejor, ¿no? Porque obviamente ayuda mucho en una situación así encontrarte ese propósito definido claramente, ¿no? Para tomar veracidad en la respuesta. Y luego también hemos encontrado algunos bueno, que no han estado a la altura, ¿no?, efectivamente, ¿no? Y también, vamos, muchos diría yo que no han estado a la altura, ¿no? Eh, Tú, desde tu experiencia, va a haber un viraje, que es como yo lo veo, en esto del propósito. Nos vamos a dejar un poco de taglines y nos vamos a ir al doing directamente, y van las empresas, ¿cómo va a cambiar o cómo va a matizarse, cómo va a ser mejor todo este tema del propósito, ¿no? ¿Qué hemos aprendido aquí? ¿Realmente vamos Uh-huh. a declinarnos más por el hacer? Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú, Ángel, este tema? Sí.
Sí, yo creo que es un test muy claro para saber quién ha ya activado el propósito de una manera, digamos, real y con todo lo que significa de compromiso y de transformación, y aquellos que lo han entendido como un proceso de comunicación. Mm. Sí, además es verdad, si tomas, qué sé yo, la lista de Fortune 500, pues casi el 100% tiene definido un propósito, pero claro, para mí es muy sencillo, es qué significa propósito y la metodología con la que lo has construido. Entonces aquí se van a caer aquellos que lo han construido top-down o simplemente como un ejercicio de comunicación. Mm. Y se van a ver expuestos a, bueno, ya vivíamos una era de hipertransparencia, pero ahora todavía más. Mm. Totalmente. Entonces, Mm. para mí es muy fácil de contar, lo ejemplifico. O sea, una cosa es que tú definas tu propósito para tus stakeholders y otra muy distinta es que tú definas tu propósito con tus stakeholders. Mm. Totalmente. El segundo caso exige que ese sueño, es decir, el propósito, la razón de ser de que tú entiendes y has definido si eres el fundador o la fundadora o la alta dirección de una empresa, eso no tiene ningún valor de activación en comportamientos concretos y sobre todo en que todos los partícipes, los que están más próximos a tu empresa, lo vivan como algo propio, genere identificación, genere apoyo, genere adhesión, alineamiento. Y es algo muy sencillo. Todos tenemos un propósito como personas. Ese propósito como personas puede estar más cercano o más lejano del propósito organizativo o corporativo. Cuanto más cerca esté, será un propósito vivido, compartido y que afecta a las actitudes y a los comportamientos de los que tienes más cerca. Son tus empleados, pero también tus clientes, tus proveedores, tus accionistas. Entonces, si lo haces así, construyendo con ellos y contrastando que ese sueño realmente es relevante y genera identificación, entonces, porque quieren y porque se sienten bien, tus empleados y tus clientes van a hacer advocacy, van a defenderte en caso de crisis o van a participar de forma personal y comprometida en los proyectos de la empresa. Esa es la forma de entender el propósito. Las otras maneras de entenderlo es simplemente reunión de la alta dirección, definición de una cosa conceptual que se basa en herramientas de comunicación y después se acabó. No pasa nada cuando Mm. empieza a desplegar. De dentro a fuera, sí, lo has explicado muy bien. Y Ángel, hablabas también del tema de innovación, de esas transformaciones, esa capacidad de transformación, ¿no? Hemos visto que un poco en este tema del COVID requeríamos un poco realmente ir todos a una, ¿no? En cada país, cada persona. Eh, Luego hemos visto también ejercicios de colaboración y ejercicios de innovación muy exitosos cuando la innovación en muchísimos casos fracasa, ¿no? Por un lado, a mí me parece que había de alguna manera un marco más fértil, que daba cabida más fácilmente a esa innovación, ¿no? Ha habido, es verdad que no, que de repente se han dado iniciativas de transformaciones de línea, de autorizaciones, de tal, que todo se flexibilizaba, ¿no? El marco era todo mucho más flexible, ¿no? Y de alguna manera esa innovación cuajaba antes, ¿no? Pero por otro lado también es verdad que hemos visto ejercicios buenos de colaboración, pero quizás lo que yo he hecho a faltar es un poco quizás esa colaboración más con mayúsculas, pues desde el ámbito público-privado hemos hablado muchísimo de esto, pero parece que luego la realidad se ha quedado un poquito por debajo, ¿no? Y luego quizás también un poco ha habido muchas empresas, muchos ejercicios de ofrecer soluciones, pero también desde la individualidad de la empresa, ¿no? No desde esa colaboración del cambio sistémico, ¿no? De ir todos a unos, de industria, ¿no? Un poco. Sí. Entonces, no sé, tú que además vosotros estáis en una organización que a mí básicamente este tipo de organizaciones me parecen ahora mismo claves en este momento para realmente hacernos avanzar en la dirección correcta, ¿no? Organizaciones como Corporate Excellence. Eh,
¿qué crees que tenemos que mejorar en las empresas o que se debe de mejorar en las empresas a la hora de colaborar? A la hora de realmente actuar de manera conjunta para generar ese tipo de cambios disruptivos que estamos buscando, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en esto? Eh, Tanto en colaboración como en innovación, ¿no? Por un lado hay luz, como que parece que es posible, y por otro lado dices, nos hemos quedado un poco a medias. No sé, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es un momento en el que las empresas, y hablo del mundo empresarial en el mundo, pues redescubren el papel del Estado y de lo público. Mm, Creo que estas circunstancias han puesto de manifiesto que nada puede tener solución si no es con el fortalecimiento de lo público, que está jugando un papel fundamental a la hora de aportar mm, financiación, apoyo, que de otra mm, manera sería imposible. Y creo que lo público está descubriendo la importancia de lo privado, de las mm, empresas. Entonces, esta idea, que era una idea conceptual, ¿no?, de la colaboración público-privada para resolver los problemas a los que se enfrentan los seres humanos, yo mm, ahora ha quedado claramente patente que es imposible abordar problemas de esta envergadura si no es en una colaboración pública-privada. Entonces creo que hay una oportunidad muy interesante de fortalecer eso de verdad y que sea un descubrimiento, porque está siendo un descubrimiento para los dos mundos. mm, Entonces, también creo que es una oportunidad para las empresas, porque las empresas en su conjunto y sobre todo en los países latinos, pues siempre han tenido un sesgo negativo en percepción, ¿no? Es como si las mm. empresas son, Es verdad. no son buenas. Es difícil descubrir el lado positivo de las empresas en los países, digo, de culturas latinas. O sea, que no Mm, los países del norte o los países protestantes o los países anglosajones. Entonces, yo creo que también es una oportunidad para las empresas que lo estén haciendo bien, no para responder bien solamente en el momento de la crisis, sino también para mejorar la reputación de las empresas como conjunto. mm, Entonces, algo que se está produciendo es lo que tú has mencionado, alianzas. Se producen alianzas para resolver problemas, ¿no? Grandes farmacéuticas de las mayores del mundo de pronto establecen alianzas de colaboración en investigación. Luego nos encontramos con alianzas sectoriales para abordar juntos determinados problemas o con alianzas entre las empresas, sus proveedores. Es decir, en ese descubrimiento de que solos no podemos, que lo podemos hacer pequeñito, pequeñito y recordar que es que hemos descubierto que somos frágiles y que no estamos controlando la naturaleza, como pensábamos hasta hace muy poco tiempo, mm. sino que hay cosas que no controlamos y eso nos hace sentir vulnerables. Yo hay dos cosas que veo, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Creo que en España nos cuesta mucho, por ejemplo, en general, el sentarnos con un competidor directo a colaborar. Suele costar mucho. En Estados Unidos, por ejemplo, me encuentro ese caso mucho más frecuentemente, ¿no? Cuando, ¿no? Incluso hasta les cuesta un poco sentarse a hablar en público, incluso, ¿no? ¿no? Ese tete a tete, ¿Sí? entiendo que obviamente es difícil, ¿no? Pero no sé si eso lo veremos, ¿qué te parece? O si veremos este tipo también de CEO, digamos, más público que en Estados Unidos, por ejemplo, también es más habitual, ¿no? Que pues Uh-huh. es verdad que el papel del Estado es otro, obviamente. Gracias a Dios, aquí lo tenemos, aquí tenemos otro, pero es verdad que a veces sí que, bueno, pues uno ansía ver más a los CEOs de una manera más contundente, que levanten la mano, ¿no? En ciertas, que sean un poquito más públicos, ¿no? Porque sabemos todos que hay Sí, personas maravillosas ahí detrás que realmente se creen, ¿no? Esto de la sostenibilidad y el negocio, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Eso lo vamos a ver, tú crees, en los sí. próximos meses? ¿Lo vamos a ver o no? Bueno, la primera cuestión, la colaboración entre competidores. Es algo consustancial a mi vida cotidiana desde hace 10 años. A nosotros en Corporate Excellence somos 23 empresas de 10 sectores distintos con directos competidores trabajando juntos. Mm, Tenemos clarísimo que en este mundo de la gestión de la confianza, de la reputación, la comunicación, la marca, el propósito, la sostenibilidad, es decir,
el mundo de los capitales intangibles, tenemos tantísimo que avanzar y es tan urgente hacerlo que es imposible concebir avances si no es con la colaboración. Llevamos 10 años. Vamos a hacer 10 años en junio del año que viene, trabajando así. Por lo tanto, para mí es clarísimo. En segundo lugar, esta idea de colaborar juntos no es frecuente. Y de hecho nos están escribiendo el caso de Corporate Excellence desde una universidad, como un caso de innovación. ¿Cómo se genera innovación? Precisamente en la colaboración entre diferentes actores que son competidores y que se unen para hacer innovación. Entonces, bueno, eso lo podré contar cuando los profesores lo terminen, pero somos un caso de innovación precisamente por incluir en un contexto de trabajo conjunto 23 grandes empresas que, mediante convenios de colaboración, avanzan con unas 25 universidades y escuelas de negocios que compiten entre sí y con una veintena de consultores en todo el mundo que compiten también entre sí. Entonces, este triángulo de empresas que generan un ecosistema de innovación con académicos y con consultores sin que haya conflictos de interés, pues es un modelo muy poderoso a la hora de generar innovación. Vamos, lo digo yo porque lo vivo en la vida práctica y lo dice Kaplan en un artículo que escribió en el 2018, a finales de 2018, diciendo que únicamente la innovación aplicada solo puede surgir de un lugar en que las empresas sean capaces de colaborar con académicos y consultores sin conflictos de interés. Es lo que venimos haciendo. Y Ángel, ahí eso te iba a preguntar un poco, que me dijeses, me avanzases, si es posible. Sí. Dame dos palancas que realmente tocáis para que realmente haya una colaboración frontal entre dos rivales grandes. Uno, me decías, entiendo, he entendido el incluir a otros agentes, ¿no? Como, pues eso, académicos, o sea, que un poco diluyan, ¿no? Entiendo, ¿no? Esa conversación, entre comillas, en torno a market shares, ¿no? Y no sé si me puedes dar algo más. ¿Qué es? ¿Es un sueño compartido? ¿Es un miedo compartido? ¿Qué es lo que otra palanca que les hace sentarse o que les ayuda a sentarse? ¿Qué dirías tú? No, pues es la palanca de un cambio de ciclo que nadie ve y que ahora es bien visible, que es el incremento del peso de los intangibles en el valor y en el riesgo de las compañías. Las 50.000 empresas que cotizan en el mundo, en todos los países, de sectores, y calculas cuál es el peso que tienen los intangibles versus lo tangible, te das cuenta de que lo intangible en 2019 pesaba el 48%. Y lo tangible, las fábricas, aquello que se puede tocar, el 52%. Y por sectores de actividad, cuanto más innovadora es la empresa, cuanto más aterrizada está en creación de valor para sus grupos de interés, mayor es el peso todavía en esa proporción de tangible e intangible. O incluso en sectores mineros, extractivos, donde es tal la proporción de valor de lo tangible, que a lo mejor lo intangible solamente es el 10%, pero si estuviéramos aquí hablando con un CEO de ese sector, nos diría que pesa un 10%, pero si no construyes capital social y relacional en los lugares donde tienes tu actividad, simplemente el regulador te cerrará la empresa. Y por lo tanto pesa un 10%, pero lo es todo. Por eso hacía al principio esta enumeración de capitales tangibles e intangibles. Entonces lo que nos ha unido es que somos empresas que todas tienen más de 20 años, 150 años de historia en algún momento. Es decir, empresas que han gestionado muy bien el mundo de lo tangible y se han organizado para hacerlo y han creado los sistemas más eficientes y más eficaces para hacerlo. Y eso conllevaba la idea de una empresa gobernada de forma jerárquica, con retribución vinculada verticalmente a los objetivos de cada departamento, con silos, por lo tanto, y esa manera de organizarte era la manera de ser capaz de producir de forma masiva
distribuir de forma masiva y comunicar de forma masiva productos y servicios que eran innovadores y no copiables. Clave del éxito hasta los años 90. Entonces, todas estas empresas, más las empresas que están en el Business Roundtable, pertenecemos al mundo en el que gestionábamos muy bien la tercera revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se nos ha caído, digamos, los 3 mantras que sujetaban esa forma de crear valor. Los 3 mantras eran: soy capaz de hacer algo nuevo, porque puedo inventar cosas que no son copiables. Cubro necesidades no cubiertas, porque hay montones de necesidades no cubiertas. Y además soy creíble, porque nadie desconfiaba de la palabra de la empresa hasta los años 90. Se nos han caído los 3. No soy capaz de hacer algo nuevo, porque será copiado. No soy capaz de encontrar relevancia en lo que hago, porque hay una sobrecapacidad instalada. Y en cuarto lugar, desde la crisis del año 2008, no me creen cuando hablo. Y sin embargo, tengo que seguir construyendo básicamente diferenciación no copiable y tengo que conservar mi licencia para operar. Eso es lo que explica el incremento brutal de los intangibles, porque hoy la diferenciación está en el propósito, en la marca corporativa, en los valores y en la cultura. Todo intangible. Y la licencia para operar es social. O los ciudadanos del país o de los países en los que opero desean que siga existiendo, o simplemente el regulador me quitará la licencia para operar. Esto se gestiona con reputación, esto se gestiona con la marca, el propósito. 2 pilares que son que son intangibles. Por eso se ha disparado el valor y el riesgo. Por eso nos hemos unido. ¿Por qué? Porque las empresas de la Business Roundtable y nosotros en Corporate Excellence necesitamos transformarnos muy rápidamente para poder gestionar la parte intangible. Por eso estamos todos de acuerdo en esta idea de la creación de valor para todos los grupos de interés en el largo plazo. Otro acelerador, las 5 grandes tecnológicas. Las 5 grandes tecnológicas atraen capital con unos retornos y unos precios multiplicadores que no tiene ninguna empresa del mundo real. ¿Esto qué significa? Pues que por ahí también viene una respuesta clarísima de las empresas del mundo real que, a diferencia de las tecnológicas, pagan impuestos en el lugar donde operan, crean empleo, contribuyen al desarrollo de las sociedades donde operan, crean valor para muchos stakeholders y no solo para el accionista. Por lo tanto, este es otro de los vectores, ¿no?, que dan el cambio. Y el siguiente es el capital. Los grandes inversores institucionales lo tienen claro. Desde BlackRock hasta Nordea, y dicen: yo no puedo invertir en una empresa si no me cuentan cómo integran en su modelo de negocio y propósito y valores los 6 capitales, tangibles e intangibles, y de ahí sale una propuesta de valor que sea superior o no a los de la competencia. Y entonces yo podré decidir, podré diferenciar a las buenas empresas de las que no lo son. Bueno, pues sin duda es un momento de la verdad para el propósito, para los empleados y para la colaboración. Así que vamos a intentar estar todos a la altura. Ángel, muchas gracias por querer construir a Better Way, que tú siempre estás dispuesto a ceder tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un placer. Un gusto.